Hermano, que Dios les bendiga. La palabra para el día de hoy, como leyó el hermano, la verdad central, por medio de la fe en Jesucristo somos salvos por la gracia de Dios. El versículo clave, primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Es una responsabilidad estar en la casa de oración para aprender de su santa palabra. Porque si no aprendemos de su palabra, pues las batallas se nos hacen más difíciles cada día. Gloria a Dios. Salvos por gracias. Las escrituras establecen que todo tiene un plan y un propósito. Y Dios ha establecido ese propósito desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y que todos seremos renovados, como se dice, salvos por Jesucristo. Porque es el plan y propósito de Dios, ¿verdad? El Padre es el arquitecto del plan, el Hijo el propósito y el Espíritu Santo es el que nos guía, el que hace el trabajo aquí en la tierra. Cumple con los mandatos que Dios ya estableció desde antes, desde un principio. Gloria a Dios. Y si buscamos si buscamos el mensaje de ser salvo, pues si necesitamos esa salvación es porque estamos en un peligro, estamos dentro de perdernos, dentro de nuestra vida secular, la vida terrenal. Pues lo que nos quiere decir es que necesitamos alcanzar un cambio, una transformación en nuestra vida, porque la vida sabemos que es un soplo, dice la palabra. Dios nos ha impartido de ese plan, de esa vida que proviene de Dios en nosotros. Ha soplado vida en nosotros. Pero como la palabra nos ha indicado y nos enseña, todo hombre, todos hemos sido pecadores y nadie, pero que nadie, dice la palabra, no somos perfectos. Vamos a perder. Cada día estamos perdiendo de esos privilegios. Y si no nos enfocamos en lo que dice la palabra de Dios, pues tenemos el chance, tenemos un riesgo de perder cada día galardones que están establecidos para todos aquellos que alcancen el máximo de nuestra salvación. ¿Por qué el máximo? Porque la palabra también indica que durante el proceso de la vida espiritual, de la jornada dentro de la vida del reino, pues podemos perder nuestra salvación. Dice la palabra que nuestros nombres pueden ser borrados en Apocalipsis 3:5. Pueden ser quitados del libro de la vida. Gloria a Dios. En Hebreos 9:27, porque sabemos que tenemos que separar lo que es la vida terrenal de la espiritual, porque el hombre es espíritu. El hombre sea salvo o no salvo en el proceso de salvación, porque la salvación comienza con esa gracia, porque es por el favor de Dios que somos ¿qué? Salvos, que entramos a la familia real, buscando el máximo, alcanzar de que seamos establecidos en la tierra, porque el reino de Dios se va a establecer permanentemente en la iglesia, como dice allá Primera de Corintios capítulo 15, verso 24 en adelante, cuando Jesucristo que al fin le entregue el reino al Padre. Gloria a Dios. En Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para que los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio.
Gloria a Dios. Job en el capítulo 19 dice, cuando hablaba con el Señor, con Dios Todopoderoso, acuérdate que como barro me diste forma y en polvo me has de volver. Mencioné que tenemos que separar lo que es la vida terrenal con la vida espiritual, pero espiritual dentro, ya una vez resucitado, una vez transformado, que nos convertimos hombres, seres humanos y mujeres celestiales. La raza humana, al máximo, todos aquellos que alcancen el máximo de nuestra transformación por medio de la redención, de la salvación, pues vamos a ser celestiales. Porque tenemos que acordarnos que el hombre, sea salvo o no sea salvo, hemos dicho que es espíritu, porque el hombre es trino. Gloria a Dios. Alma, espíritu, cuerpo, ¿verdad? En Salmos 90:10, ley, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volvamos ¿a qué? Al polvo, porque tenemos que morir. Está establecido, dice la palabra, leí que está establecido que mueran una sola vez. Pero estamos hablando, por eso dice una sola vez, pero hay hombres, seres humanos que no van a morir si la venida de Cristo. Que vamos a ser transformados si estamos en Cristo. Pero estamos hablando de la segunda muerte. Porque por eso es que es muy importante entender la palabra y venir y crecer en el conocimiento de la palabra para poder comenzar a diferenciar y para que no seamos niños en la forma de pensar, para que no seamos ignorantes hacia la palabra de Dios. Tenemos que crecer espiritualmente por medio de nuestra mente, dice la palabra. Todo va, en Eclesiastés 3:20 dice, todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo, dice la palabra de Dios. Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomados, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Por qué? Porque sabemos que en Génesis 3:17 dice la palabra que la tierra que fue maldita por el hombre. Cuando Adán pecó, se entregó al pecado y la tierra completa y todo lo que hay en ella fue maldita. Por eso es que la palabra establece que cuando llegue el tiempo del fin, antes de entrar a la eternidad, porque hay diferentes fines, ¿verdad? Pero antes de entrar a la eternidad, todo será ¿qué? Renovado, destruido y hecho nuevo, dice la palabra de Dios. Cielos nuevos, tierra nueva y todo lo que hay en ella. Gloria a Dios. Primera de Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está, escrita. Gloria a Dios. Y dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando vino el conocimiento al hombre, como dice allá en Génesis capítulo 3, si ustedes leen en el capítulo 3, pero de 3 a 7, por ejemplo, la desobediencia ¿de quién? De Adán. El enemigo le dijo a ellos, si comieres, le dijo a Eva, ¿verdad? Si comieres del árbol, ya estaba establecido, Dios le había dado una orden a Adán.
si comieras del árbol de qué, del bien y el mal, de la ciencia del bien y el mal, que es el conocimiento, lo que hemos enseñado a través de las lecciones y a través de los años, lo que dice la palabra. Es en la mente que adquirimos ese del razonamiento y la universidad de la vida. Todo lo que aprendamos lo convertimos en ¿qué? En ese conocimiento. Y entonces lo implementamos, pues se nos convierte ¿qué? Sabiduría. Bueno, que Dios les bendiga. Los mandatos que Dios ya estableció desde antes, desde un principio. Gloria a Dios. Y si buscamos si buscamos el mensaje de ser salvo, pues si necesitamos esa salvación es porque estamos en un peligro, estamos dentro de perdernos, dentro de nuestra vida secular, la vida terrenal. Pues lo que nos quiere decir es que necesitamos alcanzar un cambio, una transformación en nuestra vida, porque la vida sabemos que es un soplo, dice la palabra. Dios nos ha impartido de ese plan, de esa vida que proviene de Dios en nosotros. Ha soplado vida en nosotros. Pero como la palabra nos ha indicado y nos enseña, todo hombre, todos hemos sido pecadores y nadie, pero que nadie, dice la palabra, no somos perfectos. Vamos a perder. Cada día estamos perdiendo de esos privilegios. Y si no nos enfocamos en lo que dice la palabra de Dios, pues tenemos el chance, tenemos un riesgo de perder cada día galardones que están establecidos para todos aquellos que alcancen de nuestra salvación. ¿Por qué el máximo? Porque la palabra también indica que durante el proceso de la vida espiritual, de la jornada dentro de la vida del reino, pues podemos perder nuestra salvación. Dice la palabra que nuestros nombres pueden ser borrados en Apocalipsis 3:5. Pueden ser quitados del libro de la vida. Gloria a Dios. En Hebreos 9:27, porque sabemos que tenemos que separar lo que es la vida terrenal de la espiritual, porque el hombre es espíritu. El hombre sea salvo o no salvo en el proceso de salvación, porque la salvación comienza con esa gracia, porque es por el favor de Dios que somos ¿qué? Salvos, que entramos a la familia real, buscando el máximo, alcanzar de que seamos establecidos en la tierra, porque el reino de Dios se va a establecer permanentemente en la iglesia, como dice allá 1 Corintios capítulo 15, verso 24 en adelante, cuando Jesucristo que al fin le entregue el reino al Padre. Gloria a Dios. En Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para que los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Gloria a Dios.
Job en el capítulo 19 dice, cuando hablaba con el Señor, con Dios Todopoderoso, acuérdate que como barro me diste forma y en polvo me has de volver. Mencioné que tenemos que separar lo que es la vida terrenal con la vida espiritual, pero espiritual dentro, ya una vez resucitado, una vez transformado, que nos convertimos hombres, seres humanos y mujeres celestiales. La raza humana, al máximo, todos aquellos que alcancen el máximo de nuestra transformación por medio de la redención, de la salvación, pues vamos a ser celestiales. Porque tenemos que acordarnos que el hombre, sea salvo o no sea salvo, hemos dicho que es espíritu, porque el hombre es trino. Gloria a Dios. Alma, espíritu, cuerpo, ¿verdad? En Salmos 90:10, ley, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volvamos ¿a qué? Al polvo, porque tenemos que morir. Está establecido, dice la palabra, leí que está establecido que mueran una sola vez. Pero estamos hablando, por eso dice una sola vez, pero hay hombres, seres humanos que no van a morir si la venida de Cristo. Que vamos a ser transformados si estamos en Cristo. Pero estamos hablando de la segunda muerte. Porque por eso es que es muy importante entender la palabra y venir y crecer en el conocimiento de la palabra para poder comenzar a diferenciar y para que no seamos niños en la forma de pensar, para que no seamos ignorantes hacia la palabra de Dios. Tenemos que crecer espiritualmente por medio de nuestra mente, dice la palabra. Todo va, en Eclesiastés 3:20 dice, todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo, dice la palabra de Dios. Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomados, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Por qué? Porque sabemos que en Génesis 3:17 dice la palabra que la tierra que fue maldita por el hombre. Cuando Adán pecó, se entregó al pecado y la tierra completa y todo lo que hay en ella fue maldita. Por eso es que la palabra establece que cuando llegue el tiempo del fin, antes de entrar a la eternidad, porque hay diferentes fines, ¿verdad? Pero antes de entrar a la eternidad, todo será ¿qué? Renovado, destruido y hecho nuevo, dice la palabra de Dios. Cielos nuevos, tierra nueva y todo lo que hay en ella. Gloria a Dios. Primera de Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está, escrita. Gloria a Dios. Y dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando vino el conocimiento al hombre, como dice allá en Génesis capítulo 3, si ustedes leen en el capítulo 3, pero del 3 a la 7, por ejemplo, la desobediencia ¿de quién? De Adán. El enemigo le dijo a ellos, si comieres, le dijo a Eva, ¿verdad? Si comieres del árbol, ya estaba establecido, Dios le había dado una orden a Adán. Si comieras del árbol de qué, del bien y el mal,
de la ciencia del bien y el mal, que es el conocimiento, lo que hemos enseñado a través de las lecciones y a través de los años, lo que dice la palabra. Es en la mente que adquirimos ese conocimiento. Sabiduría. Batallas de día en día, el desánimo y todos esos factores que vienen, ¿verdad? Vamos a orar para comenzar en el día de hoy, si Dios lo permite. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos has permitido, el haber poder llegado aquí a tu casa de oración para aprender de tu santa palabra, Señor. Mira aquí cada hermano presente, Señor. Permite que cada uno de nosotros no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de ella para que podamos ser luz entre las tinieblas, Señor. Mira a aquellos que vienen de camino por cerca de ángeles, Señor, a su alrededor, Señor. Acelera sus pasos, no solamente para aquellos que vienen para este santo lugar, sino para todo lugar sobre la faz de la tierra que van a buscar ese pan de vida que es tu santa palabra, Señor, porque es tu palabra la que nos alimenta día en día a nuestro espíritu para que podamos conocer, buscar todas estas riquezas en gloria, Señor. Gracias por cada uno nuevamente, Señor. Mira a aquellos que no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, Señor. Perdón, dale esa oportunidad como tú nos las has dado a nosotros, Señor. Mira a nuestros amigos, Señor, amistades, nuestros familiares que no han aceptado a Jesucristo, Señor. Dale esa oportunidad como tú nos las has dado a nosotros, porque es tu voluntad de que todo hombre venga al conocimiento de la verdad y que sean salvos. Que reconozcan que hay un solo Dios y un mediador entre tú y los hombres, tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por el sacrificio, Señor. Gracias por Jesús. Gracias por el Espíritu Santo, Señor. Mira a aquellos que están en los hospitales, Señor. Tú conoces sus necesidades físicas y espirituales, Señor, no solamente en los hospitales, sino en todo lugar, Señor, en las cárceles, Señor. Mira los que gobiernan las naciones, Señor, mira el gobierno de esta nación, el presidente, Señor, mira el Congreso, el Senado y cada gobernador de estos estados, Señor, y todos los gobernantes sobre la faz de la tierra, Señor. Mira aquellos que son líderes eclesiásticos, Señor, ten misericordia por cada uno de ellos y permite que ellos puedan llevar la verdad, Señor, y esa verdad es Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie podrá llegar a ti si no es por medio de Jesucristo, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar Efesios capítulo, gloria a Dios, Efesios capítulo 2, gloria a Dios. Y vamos a leer del 1 al 10, gloria a Dios. Y Efesios capítulo 2, del 1 al 10, gloria a Dios. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando vosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Gloria a Dios. Que la paz y el amor de Dios bendiga su santa palabra, hermanos. Gracias por la reverencia. Se pueden sentar. Gloria a Dios. Y podemos ver y podemos tocar el tema salvos por gracia, ¿verdad? Pero cuando la palabra dice, y el apóstol aquí habla salvos por gracia, y la palabra ya cuando leemos y buscamos a través de la Biblia, allá Jesucristo, allá en Juan capítulo 1, 17, dice, pues la ley por medio de Moisés, ¿verdad?, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron, ¿verdad?, por medio de ¿quién? De Jesucristo. Gloria a Dios. Pero a través de la Biblia nosotros podemos entender que, hermanos, tenemos que escudriñar la palabra y aplicárnoslas, y vivirlas. Debemos entender que no debemos alinearnos con los errores. No es justificar, no es juzgar. Hay que separar ambas cosas de juzgar y corregir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es en Dios que está el plan de Dios de salvación para todos los hombres. Pero la palabra dice allá, ustedes saben que en Apocalipsis capítulo 13, 8 y Apocalipsis 17, 8, ¿qué dice la palabra en Apocalipsis 13, 8? Dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Ok? Eso es Apocalipsis 13:8. En el mismo libro de Apocalipsis 17:8 dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Pues entonces nosotros debemos examinar y estar seguros y tener cuidado cuando estamos oyendo a personas que predican, que enseñan supuestamente, y debemos examinar lo que se dice. ¿Por qué? Porque dentro de lo que podemos decir, podemos errar, hermanos. Podemos cometer errores. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y entonces, cuando nosotros notamos y visitamos y oímos temas bíblicos, debemos estar seguros, gloria a Dios, de lo que estamos, ¿qué?, oyendo, hermano, porque podemos errar. La palabra dice allá en Hebreos 1:2, dice, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios, que es el arquitecto, el gran arquitecto de toda la creación, ¿verdad? Dios es el que envía a su amado Hijo a morir, ¿verdad?
porque es Jesucristo el que paga el precio y viene a la tierra para cumplir el propósito y el plan que tiene Dios, ¿verdad? La palabra dice que Dios ha tenido ese plan ya desde antes de la fundación del mundo. Dice, hemos acabado de leer que ya dentro de ese plan, antes de la fundación del mundo, Él sabe y Él conoce a aquellos que se van a salvar y a aquellos que no se van a salvar. ¿Verdad? Podemos examinar que aquí, como leímos en Apocalipsis 13:8 y Apocalipsis 17:8, está haciendo ¿qué? Una distinción bien específica de lo que puede suceder, ¿verdad? ¿Qué le dice Jesús allá en Mateo 26:24? Vamos a ver, miren. Mateo 26:24, allá se acuerdan que en la institución de la cena, cuando Cristo, ¿verdad?, ya estaba en esas últimas horas, en sus últimos días de su peregrinación aquí en la tierra, le dice allá en la mesa a los discípulos, en Mateo verso 24, ¿verdad? 26:24, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, dice la palabra de Dios y dice Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es ahí donde viene el tema de la distinción y el conflicto de la predestinación, ¿verdad? Porque si nosotros somos predestinados para un trabajo, entonces debemos examinar el por qué cuando la palabra habla en Apocalipsis, mencionamos, ¿verdad?, de aquellos que sus nombres no se están escritos desde antes de la fundación. Y no dice que es borrado. No estamos hablando, tenemos que hacer una separación. Ustedes ven que en Apocalipsis 3:5 dice, los nombres pueden ser ¿qué? Borrados. Pero nosotros no podemos borrar algo, o sea, Dios no puede borrar algo que no estaba escrito. Quiere decir, ¿verdad? Debemos entender que Dios, a través de en la dispensación de tiempos, aquellos nombres de los que se van a perder desde el principio, nunca fueron escritos. O sea, no hay forma de pensar de que tenían una oportunidad de salvarse, porque nunca habían sido escritos en el libro de la vida. Porque si no fuera así, la palabra, le creemos la palabra o no le creemos. Repito, miren, porque dice aquí, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos. Eso es pasado y a la misma vez presente y futuro, ¿verdad? Porque dice, no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. En el 17:8 dice, nuevamente, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Ahí están hablando de dos tiempos, hermanos. Debemos examinar lingüísticamente esos tiempos. ¿Por qué estos nombres no son escritos, verdad? Y otros que son escritos, pero que van a ser borrados. Apocalipsis 3:5. Es por eso que allá, cuando habla que es la voluntad de Dios, que todo hombre venga al conocimiento de la verdad, está hablando de aquellos que han sido ya predestinados, pero que ponen en riesgo, ¿qué? Su salvación. Por eso la palabra dice que somos salvos por gracia. No hay tal cosa de decir que estamos predicando y que gracias a la predicación
se van a convertir. Hermana, eso es trabajo de Dios. Cada uno tiene que hacer su trabajo y lo que Dios le ha delegado. Y todos somos responsables de lo que Dios nos ha delegado. Pero el trabajo de traernos, de salvarnos, es de Jehová de los ejércitos. Dice Juan 6, ¿verdad? 44, que Dios es el que nos trae. Sea por medio del sistema, sea por medio de las pruebas, cualquier sea el medio, ¿verdad? Que Él utilice porque nosotros nos merecemos, pues Él utiliza el medio, cualquier sea el medio. Hay mucha gente que llegan al Señor cuando vienen esas pruebas, ¿verdad? Que casi todos llegamos por pruebas. La única diferencia es que hay diferentes tipos de pruebas. Y de acuerdo al nivel de lo que hemos hecho dentro de esta vida. Porque acuérdense en que estamos dentro, hermanos, de un tiempo terrenal, donde este tiempo es ¿qué? Pasajero, donde este tiempo, dice la palabra allá en el Salmo 90:10, ¿qué dice? La palabra dice en Salmo 90:10, dice, los días de nuestra edad son ¿qué? 70 años, y si en los más robustos, ¿verdad? Son 80 años. Con todo esto, ¿verdad? Su fortaleza es modestia y trabajo porque pronto pasan. No sé si nosotros o algunos de ustedes han examinado el tiempo en nuestras vidas propias, ¿verdad? Nos hemos autoexaminado. Y por ejemplo miramos cómo el tiempo avanza, cómo cuando entre más pasa en edad, más como que más avanza, ¿verdad? Ustedes examinan, nosotros examinamos y nos examinamos a través de los mismos seres queridos, de nuestros familiares, y nos examinamos, y ustedes ven que muchos pensaban y muchos actúan como nosotros actuamos en aquella época. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hoy presente que hemos crecido un poco en la palabra, estamos creciendo? Nosotros tenemos que ser luz entre las tinieblas, no imponer. Por amor, enseñar, por nuestro comportamiento, ¿verdad? Para que entonces aquellos que están observándonos, porque lo creamos nosotros o no, siempre nos están observando. Entonces, nuestro comportamiento debe ser en una misericordia hacia nuestro prójimo. Como yo le decía a una persona hoy, y yo le dije, mira, no pagues mal con mal, pues son políticos, no se puede pagar mal con mal. Si tú promueves la venganza, tú vas a recibir la paga de venganza. Dice, pero es que tú no entiendes. Y sí, yo entiendo, yo lo entiendo mejor que tú. Yo lo entiendo mejor que tú. Tú llegaste ayer en esa silla. Tú llegaste ayer. Tú estás ahí por un salario. Como yo conozco esa dinámica, pues yo le podía hablar. Pero entonces ella dice, es que son como cangrejos. Y yo, sí, son los cangrejos, se comen unos con otros. Sí, pero empezamos a intercambiar. Entonces, ella me dice, pero yo no entiendo porque casi todos los que me rodean son todos religiosos, cristianos. Y yo, bueno, ahí es que está el problema. Que tú estás mirando a los hombres, o sea, al ser humano. Y el testimonio de todos ellos son enemigos de Cristo. Porque lo que promueven es el egoísmo, lo de ellos nada más. Promueven los de ellos nada más. Los familiares los ponen en trabajitos, ayudan unos con otros, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, en esta ciudad, pues hay una guerra espiritual bien fuerte. ¿Verdad? Un ejemplo, ustedes ven todos estos problemas que hay. ¿Por qué? Porque este sistema de gobierno municipal está gobernado por gente que tienen intereses de cómo explotar al ser humano, cómo explotar a toda esta comunidad. Y así por el estilo. Por ejemplo, ahora mismo el tema todo fue porque supuestamente se va a construir la clínica de metadona por esta área, aquí cerquita, bien cerca de aquí, ¿verdad? Entonces yo le dije, bromeando a los políticos, ¿y por qué ustedes no lo hacen en East Camden, allá en Cramer Hill? Y digo, bueno, pues, ustedes ven, cuando el dolor es propio, brincamos, reaccionamos. Camden es Camden. ¿Por qué la metadona tiene que estar en Camden? ¿Por qué el incinerador tiene que estar en el sur de Camden? ¿Por qué la planta de la CCUM tiene que estar en el sur de Camden? Un ejemplo.
Entonces cuando usted los toca, ellos empiezan a pensar. Y después ahí es que está. Y entonces, cuando usted viene a analizar, el tiempo avanza, hermano. El tiempo se va como la espuma, se va como las nubes, hermano. Y por eso es que dice aquí que somos cortos de días. Y es por eso que la salvación es un regalo del Dios Todopoderoso para la creación, o sea, para la raza humana. Entonces nosotros debemos apreciar y buscar, porque sabemos que el plan de Dios es establecer a Jesucristo como Rey de Reyes, Señor de Señores. Allá en el Filipenses 2, ¿verdad? 8, 9, por ahí, 10. Lo exaltó hasta lo sumo, porque es su amado Hijo, para que en el nombre de Jesucristo se doble ¿qué? Toda rodilla. Y dice que en los cielos, plural, cielos, no dice cielo, cielos, eso es plural. Dice tierra y debajo de la tierra, para que nosotros reconozcamos que Jesucristo es el amado Hijo del Todopoderoso, del Jehová del ejército, quien es el gran arquitecto del universo. Es por eso que a veces esas sectas enemigas de Cristo aún reconocen a Jehová, aún reconocen a Dios, pero rechazan a Cristo. ¿Es no acaso cuando en el tiempo de Jesucristo los que están asignados, los escribas, los fariseos, ¿verdad? Rechazaron a Jesús. Lo condenaban, lo acusaban. Hacía milagros y lo apuntaban. Lo acusaban. Hasta que se concluyó el día, pero todo bajo el plan de Dios. Porque a Jesucristo no lo podían tocar. Entonces nosotros hoy a veces nos descuidamos y sabemos que Dios es el gran arquitecto, el Padre, el creador de todo lo que hay en el universo, de todo, lo que vemos y no vemos. Jesucristo es donde Dios deposita el propósito del plan. Y el Espíritu Santo es el que lo implementa, porque Él es el que nos guía. Él es el que nosotros debemos oír, seguir aquí, porque es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos alcanzar ese proceso de santificación, ese proceso de sabiduría de lo alto. Para nosotros podemos examinar lo que escuchamos. Un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros vamos y visitamos congregaciones, disfrutamos del culto, ¿verdad? Disfrutamos posiblemente de la predicación, pero podemos examinar cuando el hermano o la hermana se equivoca. Un ejemplo, cuando estamos hablando de temas fundamentales que pueden comprometer este proceso de salvación. Gloria a Dios. Del culto, salvación, de salva la botella, usted se la pone y dice, bueno, ahí está la leche, tómatela. Y por la la botella esa de leche que se le da a los babies, ¿verdad? Una vez que nosotros entramos como hijos espirituales, ¿verdad? Que entramos en esa familia espiritual como hijos espirituales de Dios para alcanzar el máximo de esta salvación. Gloria a Dios. Y es por eso que es un regalo del Todopoderoso para nosotros, hermanos. Pero es para un plan. Porque Dios, cuando establece el plan y lo diseña, es para que su amado Hijo tenga que, un pueblo, tenga una nación a quien va a reinar. Porque un rey sin súbditos no es un rey. Eso es como un gobernador sin pueblo, ¿a quién va a gobernar?
un general en un ejército, ¿verdad? El ejército tiene generales, ¿verdad? Tiene la milicia. Pero si aquí mismo, a nivel local, un alcalde no puede gobernar si no tiene pueblo. ¿A quién va a gobernar? ¿Los árboles? ¿A los animales? No. Pues entonces cuando Dios establece este plan para establecer el reino, y es por eso que la palabra desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, el último capítulo de Apocalipsis, ¿verdad? Verso, lo que se presenta y lo que se enseña y se habla es del reino de los cielos, aquí en la tierra. Gloria a Dios. Porque es el hombre el que necesita conocer estas verdades. Porque el mundo espiritual conoce todas estas verdades. ¿Verdad? No conocía los misterios de Jehová, de los ejércitos, de Dios. Y se le fue dado a la iglesia a través de la raza humana, donde Jesucristo, ¿verdad?, nace. Es por eso que Él es el propósito, ¿verdad?, que viene a enseñar el plan, la voluntad de su Padre. Y es por eso que allá el apóstol dice que aún las potestades, ¿verdad?, los imperios espirituales de jerarquía, de supervisión, aprenden de la iglesia. Y ustedes nosotros a veces miramos hacia alrededor y a veces nos desanimamos, pero como esto es individual, hermano, esto es individual, esto es una pelea individual. Usted no puede salvar a su hijo, a su hija. Yo no puedo salvar a mi papá ni a mi mamá. Eso es el amor de Dios hacia nosotros. Y cada uno tiene que hacer su trabajo. Pero sí, nosotros somos, ¿qué? Luz entre las tinieblas. Tenemos que ser ejemplos. Comenzar a ¿qué? Autoexaminarnos, hacer el trabajo que debemos hacer cuando estamos compartiendo con hermanos, con amistades, ser luz. Y si hay cosas incorrectas bíblicamente, a través de la palabra, hermanos, no a través de nuestras opiniones, se deben ¿qué? Corregir. Si es que están dispuestos a escuchar, porque la palabra dice que no le echemos las piedras preciosas a los cerdos. Pero si se dejan enseñar o están dispuestos, porque acuérdense que no es nuestra voluntad, es el Espíritu el que va a incomodar a esa persona para hacer preguntas, porque quiere aprender, porque está bajo la guianza del Espíritu, porque ya entraron a ese proceso, ahora tienen que crecer. Pero es al máximo, tienen que crecer al máximo, porque como mencionamos anteriormente, los nombres pueden ser borrados, hermanos. Gloria a Dios. Dice allá, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Salmo 102, 25. Es por eso que no hay tiempo de perder, hermano. Es por eso que debemos, mientras podamos buscar palabra de Dios, la busquemos y la tratemos de vivir. Porque la palabra dice allá, dijo allá en Eclesiastés 3, todo va a un mismo lugar, todo es hecho ¿qué? Del polvo y todo volverá al mismo polvo, dice allá en Eclesiastés 13:20. ¿Por qué? Porque nosotros, la palabra dice allá en Hebreos 9:27, de manera, ¿verdad?, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, ¿qué? El juicio. Es por eso que todo a través de la palabra está establecido. Allá el plan del ¿qué? Que mencionamos del reino. Salmo 110. ¿Verdad? Allá cuando establece el decreto. Salmo 2. Es para eso que nosotros debemos examinar, para poder ser fieles al Señor, conociendo su palabra y viviéndola. Porque no solamente conociéndola, hay que vivirla, hay que aplicarla, hermano.
Hay que estar a disposición de hacer lo que hay que hacer. Porque sabemos que la palabra dice allá en Romanos 8:23, si no me equivoco, o 3:23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que hemos sido salvos por gracias, hermano. No es porque fuéramos santurrones. Y es por eso que debemos examinar en qué posición nosotros estamos en esta vida espiritual hablando, ya que hemos entrado a nuestra jornada espiritual. Gloria a Dios. Porque la paga, dice que la paga del pecado es muerto, Romanos 6:23. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pecar? Bueno, podemos pecar, es por eso que debemos examinar a dónde vamos. O a dónde llegamos. ¿Por qué? Porque la palabra dice que nosotros en un descuido podemos negar a Jesucristo. ¿Verdad? ¿Qué sucede? Si nosotros estamos compartiendo en un lugar que son parte del mundo secular, porque hemos llegado, se nos ha invitado, cualquier sea la razón, y nosotros nos alineamos con esas opiniones erróneas. ¿Y cómo nos alineamos? Bueno, ya con estar ahí, ya nos estamos alineando, ¿no? Entonces, pasa al próximo paso. Si no actuamos, pues entonces, ¿cómo vamos a actuar? Bueno, pues tenemos la oportunidad de corregir, no de imponerla, pero de corregir, decirle al hermano o a la hermana, hermano, usted se equivocó, eso no es lo que dice la palabra. Y ahí comienza el intercambio. Si la persona es sabia y la persona está verdaderamente bajo la guianza del Espíritu, no va a reaccionar. ¿Va a qué? A explorar, a buscar. Pero si está ya bajo la influencia de un espíritu de rebelión, va a decir, usted está mal. Pues está bien, no hay problema. Enséñeme por qué estoy mal. Al igual usted, viceversa. Eso es si Dios lo permite, si el Espíritu lo permite. Porque ustedes saben que a través de la palabra, en muchas ocasiones, al Espíritu fue bien específico y no le permitió a los apóstoles ir a lugares específicos. Pero en nosotros, en el diario vivir, hay oportunidades que sí vamos a poder hablarles a nuestros hermanos. Y son nuestros hermanos porque han nacido del Espíritu. Y entonces, porque si no han nacido del Espíritu y no han confesado, o religiones que no han confesado que Jesucristo es el Hijo engendrado de Dios y están convencidos que Jesucristo ha venido en carne, pero eso es estar convencido, hermano. Y ahí es que viene la pregunta, la gran pregunta. ¿En qué posición estamos si no entendemos la posición del Padre, la posición del Hijo y la posición del Espíritu Santo? Debemos examinar si estamos en rebelión, si estamos en error o somos hijos o hijas pródigas. Gloria a Dios. Pero asumiendo de que ya conocemos estas verdades, pues entonces nosotros debemos ser sabios el cómo podemos ayudar a los hermanos. Porque aunque estén en error, de una manera u otra han aceptado a Jesucristo. ¿Verdad? Ahora hay que ayudarlos con la palabra, no condenarlos, no fiscalizarlos, hermanos, no imponiéndolos. Es con amor y con la misericordia, la misma que Dios ha tenido con nosotros, para con nosotros, utilizarlas y tener compasión como Cristo cuando estaba en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a la vez de este cuerpo, hermano, dice allá en 1 Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible se vista de ¿qué? De incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya ¿qué? Vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria, donde está, oh muerte, tu aguijón, donde, oh sepulcro, tu victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Gloria a Dios. Es por eso que allá cuando la palabra dice en Hebreos 5:7, nosotros somos y seremos privilegiados, hermanos. Nosotros debemos entender todas estas dispensaciones, el por qué los que se salvan en la gran tribulación no van a ser celestiales. Se van a salvar, pero no van a ser celestiales. Aquellos que se salvan en el milenio también se salvan, pero no van a ser celestiales, porque son leyes establecidas por Dios de antemano, hermano. Y aquí la palabra está establecida que para que seamos ¿qué? Celestiales, tenemos que haber sido ¿qué? Resucitados y transformados y adquirir cuerpos celestiales. Porque dentro de la resurrección de la gran tribulación, o sea, del fin de la gran hay una gran, como se dice, hay una resurrección, que esa es la que Jesucristo presenta con Lázaro, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Lázaro fue resucitado para volver a morir? Es una resurrección física, pero no va a ser celestial. Tenemos que ver esas verdades. ¿Ah? Lázaro, Jesucristo lo resucitó, pero volvió a morir. Porque es imposible que Lázaro fuera primero que Jesucristo, cuando la palabra de Dios tiene establecido que Jesucristo es el primogénito de la resurrección, ¿verdad que sí? ¿Ah? Entonces cuando ustedes ven los ejemplos bíblicos, por ejemplo, de allá, de aquellos profetas, Elías, ¿verdad? Que fue levantado, Enoc fue levantado en un cuerpo físico, para que nosotros veamos todas esas riquezas en glorias, verdades, hermano, para que podamos entender ese plan, ese propósito. Es por eso que dice allá que es un cuerpo, no va a ser corrompido, va a ser transformado. Es por eso que dije en Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. Yo creo que eso está bien específico. Cristo ahí bajo el proceso de ¿qué? De sufrimiento, bajo el proceso de aprendizaje, aprendiendo, ¿verdad? Dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Respeto, amor. Allá ustedes van allá, ¿se acuerdan? Cuando en Isaías 42, ¿verdad? Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ustedes ven que aquí el apóstol está hablando de la experiencia del Señor que hizo, que es el autor, a la vez también es el consumador de la fe, porque cuando todo esto se ha concluido ya al final de la gran tribulación, que ya ha comenzado 7 años antes, porque en la venida, que el rapto de la iglesia, ya la fe deja de ser ya fe por gracia, porque ya se convierte por vista, y son los que van a ser salvos por vistas y no van a tener ese privilegio de alcanzar ser celestiales.
¿Ah? Porque Dios es organizado, Dios tiene todo en orden para que nosotros podamos adquirir este conocimiento, para que entonces se convierta en sabiduría de conocer y vivir estas verdades con convicción espiritual. Y a veces hablamos de este tema y a veces no los entendemos de qué es la convicción. Aquí Cristo tuvo que venir para ser convicto de esa verdad, de lo que sufre lo que sufre este cuerpo. Aprendió la obediencia, se sometió. Cristo está convicto, como dice, convencido de lo que es estar en un cuerpo de carne y hueso como estamos nosotros. ¿Verdad? Porque es fácil decir, yo lo puedo hacer, hasta que llega el momento. Sí, ya yo lo sé hacer. Hasta que le dan la oportunidad de hacerlo. Y ahí usted se da cuenta si está convencido de esa verdad o de que usted puede hacer ese trabajo. Yo aquí a veces he mencionado, por ejemplo, cuando el hermano Cordero hablaba del tema de lo que dice Isaías 66, 24, ¿verdad? Del fin del que se pierde, ¿verdad? Que será transformado en gusano. Y se me tomaron unos 17, 18 años para yo estar convencido de esa verdad. Yo lo creía, porque estaba en la palabra, y Él lo enseñó. Pero no estaba convencido en mi espíritu. Hasta que un testimonio en un lugar, después de unos 17, 18 años, me tocó a mí y le tocó al individuo. Y él tan pronto estaba diciendo esa verdad, yo pude remontarme a esa visión, de ver ese árbol lleno de gusanos, de larvas, de cacunas, como de mariposas, con perros de hombres, de seres humanos. Eso es convicción. Eso es dar, no emoción. Eso ni confusión, porque la palabra dice que aún llamado y escogido por ser engañado de Jesucristo, oyendo doctrinas de demonios, podemos ser confundidos, dice la palabra, dice Jesús, allá en Mateo 24, no es por ahí, en primera y segunda de Corintios. Aún los ángeles se visten, los demonios, como ángeles de luz. Es por eso que debemos examinar cuando estamos oyendo predicaciones, hermanos. Y no le podemos estar diciendo a todo lo que dicen amén y dándole luz verde. Porque nos hacemos cómplices. Dos cosas, nos hacemos cómplices o somos ignorantes de esa verdad. Y no es convicta en nosotros. Porque si mi hijo hace algo incorrecto y yo me alineo con él, o mi hija, yo tengo que aceptarlo porque ya está hecho, ¿no? Pero no tengo que alinearme con el error, tengo que corregirlo. Tengo que decirle, ¿por qué? Porque si no, entonces nos hacemos cómplices, no solamente cómplices, somos partícipes de ese pecado y en vez de ayudar lo que hacemos es que desayudamos, porque estamos dándole luz verde que sí que lo pueden seguir haciendo, o que sí, ¿ves? Pero cada uno va a recibir de acuerdo a lo que se siembra, la ley de la siembra. Y es por eso que nosotros a veces tratamos de evitarles eso a nuestros hijos, ¿verdad? Porque los amamos, sabemos que sufren. Sin mencionar que nosotros también sufrimos porque pagamos las consecuencias. ¿O acaso ustedes piensan que cuando Jehová de los ejércitos está allá arriba, que nos podía soplar, ver al Hijo ahí en la cruz del Calvario, que lo iban a crucificar, ya lo habían hecho pedazos a través del camino del Calvario, ¿verdad? No lo sabía. Y es por eso que los que tenemos experiencias, como padre, como madre, pues entonces podemos hablar de estas experiencias, por ejemplo, del amor a los hijos, porque lo hemos vivido. Y es por eso que aquí Cristo viene para adquirir la experiencia de lo que es sufrir. Sufrir y a la vez, en un momento ya, al final de su vida, como hombre aquí terrenal, en un cuerpo terrenal,
decirle al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque llegó a esa convicción. Él estaba convencido que aquellos estaban siendo cegados, ¿verdad? Que aquellos habían sido usados por el enemigo, implementándole esa ceguera espiritual. Y dentro de esa multitud entramos lo que hablamos de Apocalipsis. Hay que separar los que están escritos en el libro de la vida y sus nombres pueden ser borrados. Pero también hay que distinguir de aquellos que están en las multitudes que los nombres nunca han sido escritos. Por lo tanto, no pueden ser borrados porque se van a perder. De acuerdo a Apocalipsis 17, ¿verdad? Y Apocalipsis 13. No están en el plan para ser salvos. Eso de segunda oportunidad, o si lo hacía, no. La palabra no se puede contradecir. Nosotros sí, por no conocerlas. Gloria a Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es ¿a quién? Al diablo. Gloria a Dios. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa, hermanos. Gálatas 3:17. Y es por eso que debemos entender que cuando nosotros estamos en ese diario vivir de día en día, tenemos que tener amor, misericordia por ese pueblo que está allá afuera, que es víctima y esclavo del pecado. Porque es aún los que somos creyentes y le servimos al Señor, a veces nos convertimos parte de ese problema. Somos esclavos de las decisiones que hacemos, porque hay que examinar, tenemos que crecer, para poder entonces, ¿qué? Tener una paz interior, poder ayudar a otros, porque a veces nosotros pensamos, si nos comportamos de una perspectiva egoísta, yo estoy bien, está todo el mundo bien. Y cuando digo todo el mundo bien, no estoy hablando del mundo allá tan lejos, estamos hablando de los que nos rodean, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hermanos en la carne, ¿verdad? La familia, lo que se llama la familia nuclear. Y a veces usted piensa que el problema suyo es grande, entonces usted habla con otra persona, el problema, ese sí que tiene problemas. Entonces, pero uno le habla, pero es como echarle agua a un colador. Le entra por este oído, le sale por el otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es en el tiempo de nosotros, hermanos, es en el tiempo de Dios. Cuando Dios ya establecido de antemano, ¿cuándo vamos a llegar? ¿Cuándo vamos a entrar al redil? ¿Cuándo vamos a mantenernos en el proceso de santidad para alcanzar el máximo? Es por eso que allá cuando el apóstol Pablo dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces nosotros tenemos que entender esas dispensaciones en nuestras vidas para entonces no caer en esas trampas, hermano. Para no cometer los errores que cometíamos cuando no habíamos venido al Señor. Porque a veces nosotros sin querer nos descuidamos y podemos caer en esas trampas. Porque esas trampas caen ahí, vienen paso a paso. Y es por eso allá en las historias bíblicas, incluyendo, ¿se acuerdan allá las pequeñas zorras? Con Sansón. ¿Qué sucede?
Una cosita trae otra y otra y otra y otra. Por ejemplo, el desánimo viene, los descuidos vienen, ¿verdad? Entonces, cuando usted viene a darse cuenta, pues caemos en ese hábito, caemos en ese descuido. Entonces, comienza a regir el nosotros ser perezosos, descuidarnos, ¿verdad? Como dijo ayer el hermano Pedrito, ayer el pastor, ayer, ¿verdad? Cuando en el invierno cuando venga el invierno, el frío, hermano, imagínense, ¿ah? Entonces, somos seres humanos. Si nos descuidamos y no peleamos esta batalla de la fe, podemos perder galardones, podemos perder el norte, lo que se llama la meta. ¿Por qué? Porque la guerra espiritual, la influencia espiritual negativa va a estar ahí a disposición para que nosotros ¿qué? Nos desviemos y nos descuidemos. Gloria a Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese ¿en quién? En nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:2, hermanos. No somos dueños de nuestro cuerpo, no somos dueños, no nos mandamos, ¿verdad? Dios es el dueño, es el que forma este cuerpo, este templo, y es el que crea el Espíritu. Y es el que nos da ese privilegio por gracia de ser salvos. Nosotros lo que tenemos que mantenernos firmes, pelear la batalla de la fe y alcanzar la meta para que seamos salvos por gracia, pero que completemos la carrera. Porque unos comienzan, pero no todos terminan. Gloria a Dios. Y eso lo vemos a través de nuestras amistades, a través de los lugares, personas que ustedes conocen, que estamos convencidos que verdaderamente no han conocido a Cristo, no han conocido a Dios. ¿Por qué? Porque si nos descuidamos, comenzamos a ver todo lo que es negativo. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos ¿en qué? En esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios, por medio de Cristo, dice la palabra del apóstol allá en Gálatas 4:3. Y como hemos mencionado, y todos conocemos, como dice allá en Juan 8:32, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Como le preguntó Pilato a Jesús, ¿y qué es esa verdad? ¿Qué es la verdad? Y la verdad estaba perfil, cara a cara ante él, hablándole a Pilato. ¿Ah? Porque la verdad es Jesucristo. Ese niño que nació se desarrolló en el vientre de una mujer que se llama María, ¿verdad? Tuvo 9 meses, nació, creció entre los hombres en la nación de Israel, ¿verdad? Creció, convivió, compartió con ellos, y en sus últimos días, en un término de una edad de 32 a 33 años, según dicen los historiadores, ¿verdad? Porque la teología viene con todos estos números, fue que
enjuiciado injustamente, procesado, crucificado, y al tercer día el Dios Todopoderoso lo resucitó. A donde hoy está, ¿dónde? A la diestra del Padre. A la mano derecha del Padre, esperando ese gran día, cuando le dé la instrucción el Padre, el comando de decirle: Jesús, es el momento, es tiempo. Regresa a la tierra a buscar el fruto de tu trabajo. La iglesia. ¿Ah? Y es por eso que nosotros confesamos, es por eso que estamos convencidos, y si no estamos convencidos debemos pedirle al Señor que nos revele esa sabiduría, esa verdad, para poder ver quién es Dios, quién es Jesús y quién es el Espíritu Santo, hermano. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias por esta verdad, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has dado de hablar, de escuchar, de aprender de tu santa palabra, Señor. Mira aquí cada hermano aquí presente, Señor. Tú conoces nuestras necesidades físicas y espirituales, Señor. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor, para poder ser luz entre las tinieblas, Señor. Mira a aquellos hermanos que no pudieron llegar, Señor. Tú conoces sus razones, Señor. Tú conoces sus necesidades. No solamente a los hermanos de esta congregación, sino a todo aquel que es hijo espiritual adoptado por ti, Señor, sobre la faz de la tierra, Señor. Ten misericordia por cada uno de nosotros sobre la faz de la tierra, Señor. Mira aquellos que están en los hospitales, Señor, con enfermedades, Señor, que solamente tú puedes sanar, porque Jesucristo pagó el precio, Señor, para que seamos sanos, Señor, no solamente físicamente, pero sino también espiritual, Señor. Mira aquellos que están en las cárceles, Señor. Tú conoces las razones, el porqué, Señor. Mira los que gobiernan, Señor. Mira aquellos que aplican la justicia de la tierra, que está bajo la guianza, Señor. Permite que ellos apliquen la justicia tuya y no la de los hombres, Señor. Mira aquellos que están en los asilos, Señor. Aquellos ancianos, Señor, que están abandonados en los lugares, en esos lugares, Señor, porque sus familias no quieren hacer nada por ellos, Señor. Mira a cada uno de ellos, Señor. Nuevamente te pido, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, permite que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor, y permite que tu Santo Espíritu, Señor, cada día nos guíe, Señor, y que cada día estemos convencidos cada día más de esa verdad, que es el único camino, es Jesucristo, Señor, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar a ti si no es por medio de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.